¿Cómo están? Qué placer estar junto a ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Hoy hablamos de racismo y discriminación porque hemos recordado en los medios de comunicación aquel acto que ha sido una vergüenza para todo el país, este acto de racismo, de discriminación en Sucre, cuando se ha humillado a un número importante de campesinos, de indígenas. Hoy hablamos de este tema no para hablar únicamente de aquella humillación, sino de lo que está sucediendo en el país, de los actos más recientes. Estoy hablando de, en primer lugar, una mujer en Santa Cruz que ha discriminado a una mujer de pollera en un bus, colla de pollera. Y otro caso, un profesor de universidad también en Santa Cruz que se ha referido con mucho desprecio a los collas en un aula universitaria. Pero no vamos a hablar solamente de estos dos casos, vamos a hablar de lo que sucede en este país, porque permítanme decirlo ya, y usted lo sabe, Bolivia es un país profundamente racista. Hoy hablamos con dos expertos. Está a mi derecha Paulo Bustillos, usted es de la Comunidad de Derechos Humanos. Gracias por estar acá y dígame una línea de esta Comunidad de Derechos Humanos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y bueno, la Comunidad de Derechos Humanos es una articulación entre sociedad civil y Estado para promover justamente el respeto a los derechos humanos. Nos contará parte de su trabajo enseguida. Estoy a mi izquierda junto a Eduardo Paz, usted es sociólogo, linda elección para la formación, ha formado parte de la Universidad de la Cordillera con un eje social muy fuerte. Usted ha sido miembro del Observatorio del Racismo. Vaya necesidad después de lo que acabo de anunciar. No está usted actualmente en este observatorio, pero me imagino que muchas experiencias y usted ha podido enfocar de manera más intensa esta lupa, ¿no? Que no hay que poner lupa porque Bolivia es un país racista, coincidirá conmigo. Altamente racista, diría yo. Primero, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es un país que tiene un conjunto de discriminaciones muy fuertes, pero creo que vamos a poder ahondar en estos temas en los siguientes minutos. Muy bien. Vayamos a los casos. Han tomado en cuenta este caso del 2008, ¿verdad? Al que hacía referencia yo en una primera instancia en Sucre. Son 10 años, por eso no vamos a decir que hay un aniversario, pero vamos a decir que son 10 años de esta humillación a indígenas, a campesinos en Sucre, que revela no solamente algo que está sucediendo en Sucre o en Santa Cruz, sino en el país entero. ¿Ustedes han hecho algún trabajo al respecto? ¿Toman casos paradigmáticos o hacen un análisis más general? ¿Cómo abordan este tema? Bueno, nosotros somos parte incluso del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo como institución. Y bueno, la reacción nuestra ha sido como de la gran parte de la sociedad boliviana, primero de estupor y luego de denunciar que se trataba realmente de un vejamen, de una vulneración de derechos humanos que atentaba contra la dignidad de las personas. Y que, bueno, inmediatamente se han activado los recursos, el mismo Estado ha activado los recursos de procesamiento, juicio, investigación, etcétera, ¿no? Pero yo coincido contigo que más allá de este caso emblemático, nuestra atención tiene que fijarse en la estructura social del país, ¿no? Porque más allá de este hecho que puede parecer anecdótico, paradigmático también, tenemos una sociedad que es profundamente racista, profundamente discriminadora, y pese a la existencia de una normativa que muestra una muy buena voluntad política por parte del Estado de dotarse de ella, sin embargo no hemos logrado todavía calar, no hemos logrado todavía modificar nuestra estructura y forma de pensamiento, eliminando conductas y prácticas racistas y discriminadoras que, igual, o sea, tú estás mencionando los casos de a principios de este año, ¿no? Que nos demuestran una vez más, nos refriegan en la cara de que hay cosas que todavía no se están cambiando de manera práctica en la acción cotidiana de la sociedad. Me gustaría ir a una diferenciación entre racismo y discriminación. En muchos casos se juntan, pero no son dos conceptos que apuntan al mismo punto, a la misma actitud en una sociedad. La discriminación, estoy pensando, lo que dice el sentido común, apunta más a un separar, menospreciar a un grupo, a una persona, pero parte de un grupo que se considera inferior a, diferente a,
en el concepto de racismo pasa por esto, pero también está atravesado por la palabra raza, por la raíz raza, lo que ya implica un sinsentido, porque no se puede hablar en los debates, usted lo sabrá mejor que yo, en la sociología, en las ciencias sociales, ya no se puede hablar de razas, no hay que la raza afro no sé qué, no existen razas, todos formamos parte de la raza humana, el gato es de otra raza, pero los seres humanos formamos parte de una misma raza. Entonces esto del racismo entra en esta lógica, ¿no? Me llamaba la atención cuando hablaban de la nueva duquesa, esta chica norteamericana que conquista el corazón del príncipe Harry, le dicen birracial. Me llama la atención y me gustaría que usted me ayude a estar clara con estos dos conceptos. Yo partiría de reconocer con ustedes dos cosas. En Bolivia somos pletóricos en un vocabulario extenso de categorías de identificación, cómo nos llamamos, cómo nos identificamos, y muchas tienen grandes cargas negativas y que tienen una muy larga trayectoria histórica. A la vez, estas palabras que se utilizan para señalar a grupos y que utilizan los grupos para identificarse a sí mismos, podemos identificar que hay justamente estructuralmente, digamos en el nivel del sistema social, los afecta, vulnera sus derechos. Sin embargo, yo tendría una duda sobre si estas formas raciales que aparecen, esas categorías que utilizan ideas raciales, están en la base de nuestros problemas. Pongo un ejemplo un poco anecdótico para ilustrar. En el tráfico diario podemos escuchar que uno y otro chofer, si hay un encontrón, pueden utilizar estos argumentos, que tú eres así, que tú eres tal. Si estamos en Santa Cruz será colla o camba, si estamos en el occidente será indio o cara, alguna cosa así. Porque colla, sí, claro, colla, yo soy colla, pero si el camba me dice colla de mierda, y es otra cosa, ¿no? Pero si bien estas manifestaciones pueden aparecer en el tráfico diario, no son el origen ni la raíz del tráfico ni del congestionamiento. Entonces lo importante, me parece, es entender que utilizamos muchas categorías, muchas formas que implican ideologías raciales que son muy disueltas, pero no están en la base de nuestros problemas. Eso sin negar, por supuesto, que hay grupos que son atacados con estos epítetos, pero si buscamos y escudriñamos en estos procesos de una manera más profunda, encontramos otras dinámicas sociales que tienen que ver con la migración, con la clase social, con prácticas culturales, que no... Pero entonces, ¿cómo diferenciamos? Vuelvo a mi pregunta, racismo y discriminación. ¿Cuál es la diferencia entre racismo y discriminación? Yo creo que la sociedad boliviana en su médula espinal no es racista porque nosotros no tenemos categorías raciales de formación social tan duras. Tú mencionabas justamente en Estados a Meghan Markle. Meghan Markle. Famosísima, ahora. Claro que es justamente de ascendencia afro, pero también se la llama birracial. Estados Unidos es un país donde las categorías raciales tienen una consistencia a lo largo de la historia. O sea, ser afroamericano es una cosa que tienes una gota de sangre negra y eres afroamericano, eres negro, y no es discutible. ¿Usted como sociólogo sí acepta, digamos, categorías raciales como parte de la diferenciación? No, yo estoy de acuerdo contigo en que la raza es una... O sea, en términos biológicos, es falsa. Pero como construcción social en ciertos lugares, tiene mucha fuerza. Por lo que te decía, ser afroamericano depende de tener un ascendiente negro y eso te clasifica para el resto de tu vida. A diferencia de lo que pasa acá. Aquí tenemos una serie de reclasificaciones constantes y de larga duración. A principios del 20 había reclasificaciones, el 52 es un conjunto de reclasificaciones, hoy hay reclasificaciones. Pero hay una madre del cordero, que es el señor de casco que se baja del caballo y el indígena. Y ahí viene, yo soy español, soy más blanco, soy más de allá, ¿verdad? Y tú eres indio. Yo creo que esa es la madre del cordero que, si bien no se acomoda de manera tan práctica como el ejemplo que usted acaba de citar, sí es un inicio que divide a la sociedad, que divide y que hace que una parte la discrimine a la otra, ¿no?
tú eres negro, eres mamani, tu madre es chola. He apelado a Sí. a distintas coordenadas, pero para desvalorizar al otro. Entonces, Pero puede esto ha ido funcionar de alguna cambiando manera. muchísimo también a lo largo del tiempo. Es cierto que hay una marca colonial muy fuerte. Es Y el eso me origen. parece que es Yo creo que es el muy origen. difícil de negar. Hay una marca colonial en el país. Pero a la vez, estos dos polos con los que partimos han engendrado un abanico de posiciones distintas y de distintas formas de situarse respecto del poder. Sí es cierto que cierta blanquitud puede ser deseable, pero hoy estamos viendo hay un proceso de reivindicaciones de identidades, digamos, indígenas, que son muy plurales. Sí. Pero no alcanza, vamos, desde el descubrimiento y desde el encuentro, desencuentro a los últimos años, o vayámonos hasta el 2000, si quiere, de cuando Felipe Quispe estaba bloqueando los caminos, no alcanza para decir hoy ser indígena ya, no, mamani y la mujer de pollera, creo que todavía carga, me da esa sensación, o estoy muy pesimista. Mira, desde el punto de vista sociológico hay varias corrientes, teorías y tendencias, ¿no? Discutibles unas de ellas, yo por lo menos lo he expresado a un principio, considero que tenemos una sociedad profundamente racista y es fácilmente demostrable. Yo quiero un poquito, desde el punto de vista del enfoque de los derechos humanos, contestar tu duda sobre la discriminación y el racismo. Por favor. Lo que pasa es de que en el mundo han habido diversos momentos e instancias en las que se ha manifestado de una u otra manera, desde la Grecia antigua, considerando la superioridad y la inferioridad de determinados seres humanos, enfoques de carácter racista. Pero ya llegando hasta el mundo moderno, antes en la Edad Media o en el siglo XV, por ejemplo, en España se hace la primera clasificación sobre raza pura, por ejemplo, ¿no? Quienes son puros de raza, ¿no? Y eso era para investigar genealógicamente la ascendencia si tenías sangre judía o no, con un enfoque muy claro y muy particular, y si no, eras restringido de ciertos derechos. Pero el holocausto nazi ha llevado a una profunda reflexión global en el mundo que ha concluido con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y mira qué particular es el tema, tan duro le ha pegado al mundo el tema del racismo, que el mismo año que se hace la declaración, que estamos celebrando 70 años de la declaración, el mismo año se hace la convención para prevenir y sancionar el genocidio. Y es muy importante esta convención porque por primera vez se establece, lo que tú preguntabas, una definición sobre el racismo. Y ahí se establece con mucha claridad que el racismo se considera a toda ideología y forma de pensamiento que sustenta el nivel de superioridad de una raza, está ahí tal cual, sobre otra, ¿no ve? Lo cual ya en el año 65, con la Convención Internacional de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, se complementa indicando de que toda forma ética, moral y científica, o sea, no demuestra, ¿no ve?, que esta diferenciación de estatus de superioridad e inferioridad es falsa. Lo dice con mucha claridad y que el racismo está constituido como un delito, ¿no ve? Entonces, ¿qué es entonces, en síntesis, de manera no jurídica, no en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el racismo? Es una forma del pensamiento, una ideología, una doctrina que sustenta la superioridad de unos y reconoce, o sea, por tanto, y propaga, ¿no ve?, y quiere sustentar la inferioridad de otros. ¿Cómo lo diferenciamos de la discriminación? Eso. La discriminación es el acto, ¿no ve? Hay, por ejemplo, discriminación racista. Ah, muy bien. ¿No ve? Hay Ya. la discriminación de carácter, hay discriminación de carácter A este homófobo. colegio no entra esta persona porque su padre es indígena y apellida Mamani. Exactamente, ¿no ve? Ese puede ser considerado un acto racista, pero es un hecho de discriminación, ¿no ve? O esta mujer no va a entrar al directorio porque no tiene experiencia, pero en verdad es porque es mujer. Ese también es un acto de Por discriminación. supuesto, Muy bien. por supuesto que sí. Es así. Ya me queda más claro. ¿Qué hacemos con los casos? ¿Visibilizamos, no visibilizamos? En muchos casos, yo creo que en ciertos ámbitos de la discusión pública se ha dicho que con el actual proceso se está exacerbando, que se está enfrentando a los unos con los otros.
incluso, y digo de entrada, pues me parece de verdad un disparate que pueda haber el racismo desde los indígenas hacia los mestizos. Es decir, me parece un disparate porque nunca funciona al revés. Puede haber una respuesta a, ¿no es cierto? Yo soy parte de una familia afroamericana y no he podido ingresar a los colegios, ni a las bibliotecas, ni a los buses, entonces tengo una actitud hacia ese blanco, pero no es un racismo a la inversa, ¿no es cierto? No se puede entender así, por lo menos sociológicamente, ¿verdad? Completamente de acuerdo contigo, porque se habló, fue una de las cosas que más comentarios suscitó desde el 2006, que había una inversión de las relaciones y que incluso por las declaraciones de Felipe Quispe el Malcu, se despertó cierta sensibilidad exacerbada en los grupos que siempre habían detentado un privilegio, que habían gozado del Estado, de la educación, del acceso a trabajar en el Estado, etc. Y en cuanto se cuestionó ese privilegio, hubo una corriente de la opinión pública que dijo, nos quieren invertir la tortilla, quieren invertir las relaciones, y una relación de poder que había tenido una característica vertical, creían que podía darse la vuelta y ser semejante. Pero esta estructura general del poder no ha cambiado. O ha cambiado de manera muy atenuada, y es como hay que aceptarlo porque son procesos largos. Hoy una mujer que vive en una zona rural todavía tiene 8 años menos de educación que un hombre blanco que vive en la ciudad. Sí. Entonces, esas cosas siguen. Y hay que entender el racismo y la discriminación como cercenamiento en el ejercicio de derechos. Las personas que no pueden gozar de los mismos derechos que otras acaban, digamos, encerradas en ese sistema de discriminaciones donde hay un privilegio y hay alguien que es... Sí. Y no solamente es un tema de derechos, ni de la pobre mujer que no ha accedido a la educación, está en el campo sacando la papa con sus manos. Yo entiendo. Hablemos de la otra mujer, hija de chola, que ha accedido de pronto a la universidad, que ha accedido a un negocio, que ha accedido a mucho dinero, que se compra una casa en la zona sur para los paseños, o en una zona de élite en otra ciudad, y es discriminada, porque dicen, se había comprado aquí, ¿qué tal? ¿No? No se dice, bueno, qué bueno que accedió a la educación, o que tiene un negocio próspero, que tiene y se compró, no. Ahora se están comprando las casas, estos. Entonces, ahí están ejerciendo su derecho de adquisición, su derecho de hacer negocio, pero están cuchicheando en la esquina de su casa, que qué atrevimiento, ha hecho plata y se ha comprado, y estos se están comprando. Estos están bajando en el teleférico desde el alto. Hay ejercicio de derecho, pero hay un desconocimiento, hay una no aceptación del otro. No están felices, ¿no? O sea, son procesos muy complejos. Si tú te acuerdas de que con el tema del megacenter hubo un problema que nos ha mostrado con mucha claridad, ¿no ve? Hasta dónde estamos inmersos en esa forma del pensamiento, en esa ideología racista, ¿no? Esa estructura que reconoce niveles de superioridad e inferioridad. Entonces, la gente ve, los comentarios por las redes sociales eran realmente para un estudio de caso. Tú que eres sociólogo, yo te invito a que analices las respuestas que han habido. Pero desde el punto de vista del enfoque de los derechos humanos, la acción racista y discriminatoria atenta contra la dignidad de las personas. Y bueno, yo no por ser contreras, sino bajo el enfoque de los derechos humanos, sí las tortillas se pueden invertir en algún momento. Es decir, si hay grupos étnicos o raciales, ¿no?, entre comillas, porque este término se sigue utilizando en el derecho internacional, que en determinado momento han sido sometidos o juzgados, pero en determinado momento tienen otro tipo de preponderancia y quieren sentirse superiores o plantean una superioridad sobre otros, igual se puede dar la tortilla. Esas cosas se dan. En Bolivia no se ha dado y no se está dando, porque siempre el poder económico, ¿no ve?, y el control de la sociedad ha estado regido por determinadas características raciales también. Lo que plantea Claudia es fundamental comprender
se tilda en estos últimos años en que este nivel de empoderamiento y participación en la gestión pública, en el acceso a economía, etcétera, ha incomodado, ¿no?, a un cierto grupo. Y ahí se ha exacerbado se ha visibilizado hasta qué punto discriminamos con carácter racial, ¿no? Entonces, lo que debe llevarnos a una profunda reflexión es de que cómo podemos construir una sociedad, ¿no ve?, que no solamente tolere, porque tolerar es muy limitado, que respete, ¿no?, la cualidad de la dignidad humana. Es el enfoque de derechos humanos. Es que la sociedad necesita comprender cada vez más algo bien elemental que está en la Declaración Universal, que dice: todos los seres humanos somos iguales en derechos y tenemos las mismas obligaciones y deberes y garantías también. Algo tan elemental que pretende romper esa forma del pensamiento racista. Por digo, trabajar en derechos humanos es fundamentalmente transformar la mente de la sociedad, ¿no?, para que se abra a respetar y reconocer la dignidad humana. Bien, en Estados Unidos es increíble, o sea, es el paradigma de todo lo que no se debe hacer en términos de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Tú tienes el 13% de población afro, de la población afro, pero el 23% del total de asesinatos, de homicidios cometidos hacia personas afroamericanas, ¿no ven?, por el Servicio de Seguridad norteamericano, el 23% es hacia afroamericanos, de la totalidad de colectivos en Estados Unidos. O sea, te muestra, ¿no?, y todos estos además con un alto grado de impunidad. O sea, el último reporte de Amnistía Internacional, 2017. Entonces, te están mostrando cómo no solamente es un problema en Bolivia, es en el mundo. El problema de las migraciones, el problema que está pasando en el mundo, te muestra lo que está pasando en Myanmar, por ejemplo, ¿no? En Myanmar, en los últimos 5 años, se han exterminado a casi 3 millones de personas por su condición y su particularidad, ¿no ve?, étnica. En Estados Unidos, volviendo al ejemplo, hay un porcentaje, no se puede hacer una película sin negros, pero hay que ver que en la lista de los condenados a pena de muerte aparecen muchos negros. En la lista de los que son asesinados impunemente por la policía están los negros. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar cuando hoy, después de no sé cuántos años de iniciado el famoso proceso de cambio, donde se supone que estamos en un proceso de inclusión y tal, pero a la hora del día y sin echar la culpa ni a los del proceso ni a los de no del proceso, ¿qué sucede? Lo viven nuestros hijos. No sé si usted tiene hijos, lo veo muy joven, pero vemos en el colegio de la categoría ABC, del precio ABC, que la compañerita le ha dicho Inca. Que al otro compañero que es más moreno le ha dicho cholo de mierda. Que entonces estamos en colegios, yo no sé, escuché una vez un ejemplo entre dos hasta personas de una élite. El indio es un insulto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos volcamos todos contra esta señora en el bus. ¿Esta señora finalmente qué es? No es la punta del racismo en una actitud discriminatoria. Ya aprendí que la discriminación es el acto. Esta señora es un producto social. Esta señora es lo que su entorno, lo que su familia es un resultado de. Entonces, vamos todos contra la señora, ¿no es cierto?, que ya está que si tiene un tratamiento, ¿verdad?, médico, claro, psicológico. El profesor universitario, por favor. El profesor universitario que en la clase es personaje central de un acto de discriminación tan vergonzoso como lo que se ha hecho en Sucre. ¿Linchamos al profesor y a la señora del bus? ¿O qué hacemos para poder transformar esta sociedad al margen de repartir volantes en la feria del Prado o ¿Cómo transformamos esta sociedad? Mira, yo creo que se ha sentado en Bolivia una normativa muy importante y la normativa es la base, es el marco en el que conduce la sociedad. Esa normativa hay que bajarla de manera práctica. Tenemos que formar desde el colegio, desde la universidad, y tenemos que ser muy sensibles a esta temática. Hay que transformar la sociedad. A mí no me preocupa tanto el hecho de esta señora. A mí me preocupa qué va a pasar, si va a la cárcel. A mí lo que me preocupa es cómo hacemos que cambie de pensamiento, que reconozca que lo que ha cometido es un acto que vulnera la dignidad de otro ser humano. Entonces, esa pedagogía, yo creo que ahí sí soy muy crítico con el Estado, debería invertir mucho más recursos en lucha contra la discriminación, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Yo creo que son dos
elementos de una deuda pública muy grande. Y si queremos transformar el vector de nuestra sociedad de una manera esencial, que nuestros hijos no sigan repitiendo eso, porque mira, en mi caso, yo tengo 2 hijos muy sensibles al tema de discriminación y racismo, lo identifican permanentemente, ¿no? Pero sus compañeros de colegio, o sea, que no tienen la misma formación, reproducen la formación de sus padres. Totalmente. Entonces tú tienes mis hijos discutiendo todo el tiempo en el colegio con sus compañeros que son unos discriminadores, que tienen un enfoque racista, y esos niñitos los han deformado sus padres, ¿no ve? Institucionalizando en sus mentes, en su forma de pensamiento, el racismo. Entonces, cuando lleguemos a una... Yo creo que Bolivia está encaminada, que tiene una norma, que tiene políticas educativas, etcétera, pero que tiene que invertir mucho más recursos para profundizar este cambio. Muy bien, se acabó mi tiempo, pero el suficiente para quedar claros, por lo menos en el concepto, no para cambiar la sociedad. Para eso se necesita un proceso más largo, dependiendo del grado de ganas que le echemos los adultos para empujar una sociedad que sea más igualitaria. Volveremos con el tema. Gracias, Paulo Bustillos, de la Comunidad de Derechos Humanos. Gracias también a Eduardo Paz, sociólogo y que ha depositado energía en el Observatorio del Racismo. Nos vamos a hablar de deporte, de Odesur, Cochabamba, y qué está sucediendo no solamente con la organización, sino con los equipos, con quienes están apostando sus grandes cartas, quienes nos representan y quieren traer una gran medalla para el país dentro de unos minutos. Aguárdenos.